Hola, soy Valentina y en el siguiente video analizaremos la goniometría de los movimientos de las articulaciones del cuerpo humano. Para entenderlo mucho mejor tenemos que saber que la goniometría es el estudio de la medición de los ángulos. Entonces, esto nos servirá para evaluar la posición de una articulación en el espacio y también el arco de movimiento en cada uno de los tres planos del espacio. También analizaremos los rangos de movimiento de las articulaciones del miembro superior y del miembro inferior. Las articulaciones del miembro superior van a ser hombro, codo, muñeca y dos metacarpofalángicas, y las del miembro inferior serán cadera, rodilla, tobillo y un metatarso falángico. Bueno, y finalmente vamos a conocer el ROM referencial, el ROM pasivo y el ROM activo de cada una de estas articulaciones y sus movimientos. Así que comencemos. En flexión, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito supino en un plano sagital. En la posición neutra, la escápula es estabilizada contra la camilla. El hombro, el codo, el antebrazo en pronosupinación y la muñeca deben estar en posición 0. En el ROM activo se alcanzó una amplitud de 178 grados y en el ROM pasivo se alcanzó una amplitud de 180 grados. En extensión, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito prono en un plano sagital. En la posición neutra, la escápula es estabilizada con la mano del examinador. El hombro, el codo, el antebrazo en pronosupinación y la muñeca deben estar en posición 0. En el ROM activo se alcanzó una amplitud de 43 grados y en el ROM pasivo se alcanzó una amplitud de 45 grados. En los movimientos de flexión y extensión del hombro, el fulcro es sobre el acromio que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. La barra fija es alineado con la línea medio-axilar y la barra móvil es alineada con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo y superpuesto sobre el brazo fijo. En abducción y aducción, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar en posición anatómica en un plano frontal, vista anterior. Para ambos movimientos, en la posición neutral, la escápula debe estar estabilizada. El hombro, el codo, el antebrazo en pronosupinación y la muñeca deben estar en posición 0. El ROM activo en abducción alcanza una amplitud de 84 grados. El ROM pasivo en abducción alcanza una amplitud de 86 grados. El ROM activo en aducción alcanza una amplitud de 16 grados y el ROM pasivo en aducción alcanza una amplitud de 19 grados. En los movimientos de abducción y aducción de hombro, el fulcro es sobre el acromio que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. La barra fija es alineado con la línea medio-axilar paralela al esternón y la barra móvil es alineado con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo y superpuestos sobre el brazo fijo. En el movimiento de flexión y extensión de codo, el paciente debe estar en decúbito dorsal y en un plano sagital. En posición neutra, el brazo debe estar apoyado sobre una almohada y el miembro superior en posición 0. En el ROM activo se alcanzó una amplitud de 141 grados y en el ROM pasivo se alcanzó una amplitud de 144 grados. En extensión, el brazo debe estar apoyado sobre una almohada y el miembro superior en posición 0. Se debe tener en cuenta que en sujetos normales la extensión activa del codo es de 0. En algunas personas laxas puede llegar a ser hasta 10. En el ROM activo la amplitud de extensión fue de 0 grados y en el ROM pasivo también fue de 0 grados. En los movimientos de flexión y extensión del codo, el fulcro es sobre la proyección del hueso piramidal, borde cubital de la muñeca, ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del cúbito. El brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano.
En el movimiento de pronación y supinación de codo, el plano debe ser frontal. En posición neutra, el paciente se debe encontrar con hombro en posición 0, codo flexionado a 90 grados para evitar la rotación del hombro y antebrazo y muñeca en posición 0. En pronación, la amplitud del ROM activo fue de 89,8 grados y del ROM pasivo fue 89,1 grados. En supinación, la amplitud del ROM activo fue de 89 grados y en el ROM pasivo fue de 86,8 grados. En el movimiento de supinación, el fulcro toma como reparo la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero por dentro y el brazo móvil se alinea con la cara palmar del antebrazo. En el movimiento de pronación, el fulcro toma como reparo la apófisis estiloides radial, el brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero por fuera y el brazo móvil se alinea con la cara dorsal del antebrazo. Abducción y aducción. Este movimiento se evalúa en un plano transverso. La posición del paciente es con el antebrazo en supinación. El fulcro eje se encuentra sobre la proyección superficial del hueso grande. El brazo fijo está alineado con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como reparo óseo el epicóndilo, y el brazo móvil se encuentra alineado con la línea media de la mano que corresponde a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano o dedo medio. La posición neutra del paciente es en 0 grados. En aducción, el ROM activo es de 21 grados y el ROM pasivo es de 44 grados. En aducción, el ROM activo es de 18 grados y el ROM pasivo es de 10 grados. El ROM referencial en aducción es de 20 grados y en abducción es de 30 grados. Flexión y extensión. Este movimiento se evalúa en un plano sagital. La posición del paciente es con el antebrazo alineado en pronación. El eje o fulcro está ubicado sobre la proyección del hueso radial, borde radial de la muñeca. El brazo fijo está alineado con la línea media longitudinal del radio y el brazo móvil está alineado con la línea media longitudinal del segundo metacarpiano. En flexión, el valor del ángulo en posición neutra del paciente es de 173 grados. El ROM activo es de 65 grados y el ROM pasivo es de 63 grados. En extensión, el ROM activo es de 56 grados y el ROM pasivo es de 67 grados. El ROM referencial en flexión es de 80 grados y en extensión es de 70 grados. Para analizar la flexión se debe realizar en un plano sagital. El paciente debe estar sentado con el codo en 90 grados, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y los dedos en posición 0. Se procede a ejecutar la flexión de la articulación metacarpofalángica, pidiendo al usuario que ejecute un puño. En el caso de la extensión, la persona debe adoptar la misma posición y realizar el movimiento. En la flexión, el fulcro se ubica sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica, la barra fija apoyada sobre el dorso del metacarpiano y la barra móvil apoyada sobre el dorso de la primera falange. En el caso de la extensión, se ubican en los mismos puntos, solamente que en la cara palmar. En la flexión, se obtuvo un ROM pasivo de 108,6 grados y un ROM activo de 69,8 grados. En el caso de la extensión, el ROM pasivo fue de 51,2 grados y el ROM activo de 34,4 grados. El rango de movimiento referencial en la flexión es de 90 grados y en la extensión es de 45 grados. En abducción, el paciente debe estar en decúbito dorsal y el plano debe ser frontal. En posición neutra, los miembros inferiores deben estar en posición 0 y la pelvis estabilizada con ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. En el ROM activo la amplitud fue de 135 grados y en el ROM pasivo fue de 138,1 grados. El paciente debe estar en decúbito dorsal, plano frontal. En aducción, la cadera izquierda se coloca en abducción sin desnivelar la pelvis para permitir la aducción. En el ROM activo la amplitud fue de 45,3 grados y en el ROM pasivo de 40,3 grados. En los movimientos de abducción y aducción, el fulcro se encuentra sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. El brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior opuesta y por último el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo.
Flexión de cadera. El paciente debe estar en posición de cúbito dorsal en un plano sagital. Posición neutra. Los miembros inferiores deben estar en posición 0, con la pelvis estabilizada y ambas pinnas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El ROM activo tuvo una amplitud de 98 grados y el ROM pasivo tuvo una amplitud de 108 grados. En extensión de cadera, el paciente debe estar en decúbito ventral y el plano es sagital. Nuevamente el paciente se tiene que encontrar en posición 0, con la pelvis estabilizada y ambas pinnas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. En extensión, el ROM activo tuvo una amplitud de 45,1 grados y en el ROM pasivo una de 32 grados. En los movimientos de flexión y extensión, el fulcro se posiciona sobre el trocante mayor, el brazo fijo alineado con la línea media de la pelvis y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. En la rotación externa e interna de cadera, el paciente debe estar sentado y en un plano frontal. Tanto en la rotación externa como interna, en la posición neutra, el paciente se debería encontrar sentado con las piernas colgando y la rodilla debería estar en 90 grados de flexión. El ROM activo tuvo una amplitud de 35,5 grados y el ROM pasivo tuvo una amplitud de 30,5 grados. En la rotación externa, el ROM activo tuvo una amplitud de 27,1 grados y el ROM pasivo una amplitud de 37 grados. En los movimientos de rotación externa e interna, el fulcro debe estar sobre el centro de la rótula. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. Los movimientos evaluados en la rodilla fueron flexión y extensión en un plano sagital. Para evaluar el rango de movimiento en la flexión, el paciente debe ser estudiado en posición de cúbito dorsal, con el miembro inferior en una posición neutra, y se procede a realizar la flexión de rodilla, con la ayuda de una flexión de cadera para relajar el cuádriceps. Para evaluar la extensión, el paciente debe estar en posición de cúbito supino con el miembro inferior en posición neutra, y el fémur debe ser estabilizado con una almohada debajo de él. La extensión activa de la rodilla no es posible ya que su valor normal es 0, por eso solo se evalúa la extensión pasiva. En ambos movimientos, el fulcro se ubica sobre el cóndilo femoral externo con el goniómetro en 0. La barra fija va alineada con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. Y por último, la barra móvil va alineada con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo al maleolo externo. En la flexión de rodilla se obtuvo un ROM pasivo de 140,1 grados y un ROM activo de 136,4 grados. Por otro lado, en la extensión se obtuvo un ROM pasivo de 3,6 grados y el ROM activo, como no se puede evaluar ya que se mencionó anteriormente, es 0 grados. El ROM referencial en la flexión es de 135 grados y en la extensión de rodilla es de 10 grados. En la flexión del tobillo, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito supino en un plano sagital. En la posición neutra, el miembro inferior debe estar estabilizado sobre la cama, la rodilla en posición 0 y el tobillo en 90 grados. En el ROM activo, la flexión alcanza una amplitud de 43 grados y en el ROM pasivo, la flexión alcanza una amplitud de 45 grados. En la extensión de tobillo, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito prono en un plano sagital. En la posición neutra, la rodilla debe estar en 90 grados de flexión. En el ROM activo, la extensión alcanza una amplitud de 17 grados y en el ROM pasivo, la extensión alcanza una amplitud de 18 grados. Para ambos movimientos, flexión y extensión de tobillo, el fulcro será sobre el maleolo externo. La barra fija se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo la cabeza del peroné, y la barra móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. En la inversión del tobillo, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito prono en un plano frontal, vista posterior. En la posición neutra, el miembro inferior debe estar estabilizado sobre la camilla y la articulación subestragalina debe estar en 0 grados. En el ROM activo de inversión se alcanza una amplitud de 34 grados. En el ROM pasivo de inversión se alcanza una amplitud de 35 grados. En la eversión de tobillo, para evaluar los movimientos, el paciente debe estar de cúbito prono en un plano frontal, vista posterior.
En la posición neutra, el miembro inferior debe estar estabilizado sobre la camilla y la articulación subestragalina debe estar en 0 grados. En el RON activo de eversión alcanza una amplitud de 13 grados. En el RON pasivo de eversión alcanza una amplitud de 15 grados. Para ambos movimientos, inversión y eversión del tobillo, el fulcro será sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. La barra fija se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y la barra móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. Flexión y extensión. Este movimiento se evalúa en un plano sagital. La posición del paciente es en decúbito dorsal con el tobillo en 90 grados. El fulcro o eje está sobre el dorso de la articulación metatarsofalángica. El brazo fijo está ubicado sobre el dorso del primer metatarsiano y el brazo móvil es apoyado sobre el dorso de la primera falange. El valor del ángulo en posición neutra del paciente es de 140 grados. En flexión, el ROM activo es de 33 grados y el ROM pasivo es de 20 grados. En extensión, el ROM activo es de 14 grados y el ROM pasivo es de 34 grados. El valor referencial de flexión es de 45 grados y en extensión es de 70 grados.